Buenas noches, Dios les bendiga. Hoy el Señor nos trae una enseñanza y el título es Getsemaní. ¿Por qué? Porque el Getsemaní nos muestra la hora que revela si tu altar está vivo o está dormido. Y hay enseñanzas que no llegan para entretenerte, llegan para despertarte por dentro. Y el Getsemaní es una de esas palabras que no puedes escuchar con el alma distraída. ¿Sabes por qué? Porque Jesús no llevó a sus discípulos a ese lugar solo para que vieran una oración bonita, sino para revelarles una profundidad que todavía hoy confronta a la iglesia del Señor. ¿Qué pasa contigo cuando el Padre te llama a velar, pero tu carne quiere dormir? Te hago esa pregunta. Mira lo que dice Mateo capítulo 26, Nuevo Testamento. Mateo capítulo 26, el verso 36. Y lo leo para ti. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Ese es Jesús hablando, ¿verdad? Entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Amén. Hemos leído hasta el verso 46. Aleluya. Iglesia, Dios tiene el control de todo. Dios nos está llamando a despertar como iglesia, porque no sabemos la hora ni el momento en el que el Señor viene por su iglesia. La palabra lo dice, ¿verdad? Que no sabemos la hora. No sabemos el momento y que llegará como ladrón por la noche. Por eso es necesario vigilar. Jesús entrando, ¿verdad?, en la hora más pesada de su misión. Su alma estaba triste hasta la muerte. La cruz se acercaba. La traición ya venía caminando. Y mientras él se postraba delante del Padre, sus discípulos no pudieron sostener una hora de vigilancia o de vigilia. Y eso es fuerte. Porque muchas veces nosotros también decimos que amamos a Dios, que queremos servir, que queremos vencer, que queremos discernimiento. Pero cuando llega la hora de apagar el ruido, de cerrar la puerta, de dejar el teléfono quieto y buscar al Padre con seriedad, descubrimos que la boca prometió más de lo que el altar podía sostener. Esta enseñanza es importante porque Getsemaní revela lo que sucede antes de la prueba, no después. Y muchos quieren orar cuando Judas ya llegó, cuando la crisis explotó, cuando la tentación los tiene respirándole en la cara, cuando la familia está rota, cuando la mente está llena de ansiedad o cuando el enemigo ya sembró confusión.
Pero Jesús enseñó otra cosa. Él dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Eso significa que la oración no es un adorno religioso ni un recurso de emergencia para cuando todo se prende en candela, como fogón, ¿verdad? Con aceite viejo. La oración es preparación, cobertura, alineación espiritual, fortaleza y gobierno interno. Y en el mundo espiritual, cuando una persona descuida su altar, pierde sensibilidad, se debilita el discernimiento y la carne, ay, esa le gusta, ¿verdad? Comienza a tomar más fuerza. Las voces equivocadas se escuchan más alto. Las puertas pequeñas que antes parecían inofensivas empiezan ahora a convertirse en caminos de caídas. Lo que ganamos cuando aprendemos a velar con el Padre es mucho más profundo que una sensación bonita. Ganamos claridad para reconocer lo que antes nos confundía, fuerza para no obedecer a nuestras emociones, madurez para rendir la voluntad aunque duela, sensibilidad para escuchar al Espíritu Santo antes de reaccionar y una intimidad con Cristo que no depende de reuniones, música o de ambiente, sino de una vida secreta que arde aunque nadie la vea. Pero cuando usted y yo descuidamos esa hora, perdemos más de lo que imaginamos. Perdemos gobierno sobre la carne, perdemos dirección en momentos críticos, perdemos paz, discernimiento y ciertas trampas. Y muchas veces terminamos reaccionando como Pedro, que prometió fidelidad, pero no pudo velar. Sacó la espada en la presión y luego negó al Señor cuando la prueba lo apretó de verdad. Hacemos eso y eso denota cómo está el altar. Y usted me dirá qué fuerte, pastora. La comparación bíblica es directa y poderosa. Dice que Jesús salió de Getsemaní rendido, pero Pedro salió de Getsemaní débil. Jesús oró hasta alinear su voluntad con la del Padre. Pedro durmió mientras debía velar. Jesús enfrentó la hora con gobierno. Pedro reaccionó primero con impulso y después con miedo. Esa diferencia no nació en el patio donde Pedro negó al maestro. Nació antes, en el jardín donde no pudo sostener la vigilia. Y eso mismo pasa hoy en la iglesia del Señor. Una persona puede decir, yo nunca voy a caer, pero si no cuida su altar, si no ora, si no vela, si no permite que el Padre trate su carácter, sus deseos, sus heridas y sus pensamientos, aleluya. Cuando llegue la presión, no responderá desde la fuerza espiritual que imaginaba tener, sino desde la carne que estuvo alimentando allí en secreto. Y yo les voy a poner un ejemplo real. Y un ejemplo real sería alguien que lleva tiempo diciendo que quiere cambiar, que quiere ser más sensible a Dios, que quiere vencer la ansiedad, ordenar su casa, sanar su carácter o dejar una relación que lo está pagando espiritualmente, ¿verdad? Hablando. Pero cada día va postergando el altar. Cada día sabe que esa relación no le conviene, está pagando su espiritualidad. Pero cada día va postergando el altar. Primero dice que está cansado, luego que mañana empieza, después que Dios entiende. Y claro que el Padre entiende el cansancio, pero también ve cuando el cansancio se volvió excusa para no rendirse. Mientras esa persona duerme espiritualmente, la preocupación crece, el deseo se fortalece, la confusión habla y va a hablar más fuerte. La ofensa se acomoda y cuando viene la prueba, termina diciendo, no sé qué me pasó. Si pasó algo, faltó Getsemaní.
Y faltó Getsemaní antes de la crisis. Faltó esa hora donde el alma se acomoda a la voluntad y se rinde. La carne se sujeta y el Espíritu Santo vuelve a tomar el gobierno de tu vida, tu alma y tu cuerpo. Eso fue lo que faltó. Entonces la excusa es, no sé qué me pasó, cómo caí, cómo fallé. No, no hay excusa, faltó Getsemaní. Tremendo. Por ahí escuché que tremendo. Por eso es que esta enseñanza no es para oírla como quien escucha otro tema más. Es un llamado a volver, pero a volver al altar, a volver al secreto, a volver a una hora real con el Padre, iglesia. Volver a la oración, que no solo pides cosas, sino que permitas que Dios forme el corazón, que te muestre cómo estamos, o que nos muestre, voy a meterme, involucrar, que nos muestre cómo estamos, que nos muestre lo que no le agrada de nosotros, lo que debemos mejorar, cambiar, lo que debemos entregar, porque hay cosas que tenemos que entregar, porque por sí sola no lo vamos a lograr. Aleluya. Pero muchas veces solo es pide o que es alabanza. Y Dios no quiere eso. Es volver allí a la oración, es volver al altar y permitir que Dios forme el corazón. Y volver a decir como Jesús, Padre mío, no sea como yo quiero, sino como tú. Si sientes que tu vida espiritual se enfría y te cuesta orar o te distraes demasiado, intentas orar, pero te acuerdas que hay una deuda, que está el de que alguien puede tocar a cobrarte o a cortarte el servicio porque no lo has cancelado, o una situación con tu hijo porque está en la calle, no te deja concentrarte. Oh, bendito Dios. Si te distraes demasiado o si estás reaccionando desde la carne, o aún peor todavía, si la ansiedad te gobierna o el sueño espiritual te venció en áreas que antes cuidaba, esta enseñanza es para ti. Y no llega para condenarte, porque esa no es la idea. Llega para despertarte. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay tiempo de restaurar el altar antes de que la hora de la prueba te encuentres sin fuerzas. Aleluya. Y sí, sé que hay cosas, situaciones en nuestras vidas difíciles, áreas donde nos cuesta, personas que no queremos o no podemos soltar porque la hemos arraigado almáticamente a nuestro ser. Hace falta la hora de Getsemaní. Oh, aleluya. Hace falta esa hora de Getsemaní. Si tú eres sincero en el altar, Dios te ayuda. Si tú eres honesto con Dios en el altar, Él va a extender ese manto de misericordia y va a enviarle ayuda a través del Espíritu Santo. Porque Dios es bueno y siempre quiere lo mejor para nosotros. Maravilloso es nuestro Padre Celestial. Y Él tiene cuidado de su pueblo, de sus hijos. Y no lo tomes con que la pastora es fuerte, con que no. El Espíritu Santo sabe de qué tenemos necesidad y sabe cómo levantarnos y sabe cómo guiarnos, porque tú y yo hemos entendido y entregado nuestro gobierno a Él. Por eso esta palabra no es para que te ofendas, sino para que te levantes. Porque sabes, Jesús nos está enseñando que Él fue al lugar de oración. Entonces tú y yo también necesitamos eso. Antes de la cruz dice que Jesús fue a orar. Lo que nos está enseñando Jesús es que las grandes batallas se ganan primero en oración. Getsemaní representa ese lugar de rendición donde tú y yo doblamos nuestras rodillas delante del Dios Todopoderoso. Porque antes de enfrentar la batalla, usted y yo necesitamos buscar primeramente la presencia de Dios.
Y Jesús abrió su corazón al Padre, dice el verso 37 y 38, ¿verdad? Él le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. De pronto la tuya está triste porque tú quieres sentir la presencia del Espíritu Santo, pero no pasa nada. Y entré a los ayunos y pastora, entré a tiempo de fortaleza y ahora estamos aquí conectados y yo no, pero el Espíritu de Dios, cuando tú le dices, yo quiero sentirte, cuando tú le dices, mira, Abba, papito lindo, tú le estás diciendo, entra en mi corazón, ven a mi vida, a este cuerpo que es tu templo, porque yo quiero un Getsemaní contigo. Oh, aleluya, eso es maravilloso. Hoy se que te releve, se va la tristeza, se va la aflicción, se va la preocupación, hay descanso. Porque ¿sabes lo que Jesús estaba haciendo? Mostrando también su humanidad. Jesús estaba mostrando su humanidad. Él estaba expresando su dolor sin esconderlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios escucha aún nuestras lágrimas. Y yo sé que tú y yo hemos vivido situaciones donde las palabras o las voces no se escuchan porque no nos salen. Pero aún así, yo te invito al Getsemaní. Vuelve a venir tal como estás a Él. Y no tiene que ser una hora específica, media hora, 20 minutos, pero que sean sinceros, que sean genuinos, que sea un Getsemaní, rendición. Las oraciones sencillas son las que más Él escucha. Aquellas oraciones de rendición. Mira que él le dice, no sea como yo quiero, sino como tú. Él le estaba pidiendo que se hiciera la voluntad de Dios. Pero ¿será que nosotros vamos, nos rendimos y decimos, Padre, mira la situación de mi hijo, mira la situación de mi hija? Señor, gracias por la prueba, pero que se haga tu voluntad, Señor. ¿Sabes? Porque la verdadera oración no solo pide, también se rinde. La voluntad de Dios siempre es perfecta y rendirse a Dios trae victoria espiritual. Cada vez que tú te rindes, tú te levantas con una carta en tu mano de victoria. Por eso le decíamos ahorita victoria hay en Jesús, porque esa victoria la entrega Él porque ya no la ganamos ahí. No importa aunque pasen 2 días, 3 días del problema, la victoria ya Él te la entregó en el Getsemaní. Aleluya. ¿Sabes? Porque el poder está en decir, Señor, hágase tu voluntad. Allí está el poder. Pero hay un peligro de dormir espiritualmente. En el verso 40 al 43 dice, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Mientras Jesús oraba, los discípulos dormían. ¿Por qué? Porque había un cansancio espiritual. Y el cansancio espiritual debilita la vigilia o la vigilancia. Y el Señor dice que debemos orar y velar, porque Él vendrá como león rugiente buscando a quien devorar. Y el que no ora, Él se lo devora. El que no ayuna, Él se lo desayuna. Y no estoy que usted para que se ría, no, no, no. Es la verdad de su palabra. Usted quiere victoria, usted quiere respuesta, entra al Getsemaní. Entra al Getsemaní. Necesitamos velar y necesitamos velar, pero permanecer despiertos, atentos. Porque cuando tú y yo velamos, cuando tú y yo oramos, hay revelación del cielo. Ojo, mira, lo que está aconteciendo con tu hijo es por esto. Hay revelación. ¿Dónde lo tuviste? En Getsemaní. La victoria nace allí, iglesia. Jesús se levantó preparado para enfrentar la cruz. Él no venció en la cruz, ya él había vencido en el Getsemaní. ¿Sabes por qué? Porque la oración fortaleció a Jesús. Él salió con una paz, él salió con firmeza y salió con autoridad. ¿Sabes por qué? Porque la rendición fue la que produjo aquella victoria para ti, para mí, la victoria de la cruz. Y quien vence en secreto con Dios, vence en público. Tú no vas a necesitar mover ni siquiera un dedo.
Getsemaní nos enseña que antes de cada gran victoria hay una batalla espiritual. Pero ¿sabes cuál es la clave? No huir. La clave es orar, la clave es velar, la clave es rendirnos completamente al Padre. Ese es el Getsemaní, porque la victoria de la cruz comenzó en la oración de Getsemaní. Oh, aleluya, qué bueno es el Señor. Oh, bendito Dios, qué precioso es el Rey de Reyes. Prepárate, porque esto no es para condenarte, llegó para despertarte, porque todavía hay tiempo de restaurar el altar. Oh, bendito Dios, prepárate. Oh, bendito Dios, porque Él está actuando. Una hora con el Padre puede hacer la diferencia, iglesia. Una hora con el Padre puede hacer la diferencia, iglesia. Entra a la prueba reaccionando desde el Espíritu, no desde la carne. Permaneciendo firme, que es la voluntad buena, agradable de Dios. Porque Getsemaní te revela la verdadera, el verdadero altar, cómo estamos en el altar de Dios. Eso nos revela el Getsemaní. Porque Dios es bueno y tiene control absoluto de todo y nada se le escapa de las manos. A Él nada se le escapa de las manos. Necesitamos una iglesia rendida a los pies. ¿Para qué? Si usted me pregunta, para poder ver los milagros, porque hay una promesa que no se ha cumplido en la iglesia de este tiempo. Él dijo, cosas mayores harían en mi nombre. Y no se ha cumplido en la iglesia de este tiempo. Porque la iglesia de este tiempo necesita ir a Getsemaní. Porque la iglesia de este tiempo necesita ir quebrantado, no importa, pero siempre tendrás algo que dar. La iglesia de este tiempo necesita entrar rendido a los pies del Señor. Y mire que hemos en estos 2 viernes hablado de la unción, ¿verdad? Hemos hablado de la unción, pero la unción también se gana en el Getsemaní. Necesitas, si quieres ser ungido por Dios, entra al Getsemaní. Entra, porque Dios no ha perdido ninguna batalla, sino que la hora va a revelar si tu altar está vivo o dormido. Oh, aleluya. Él es bueno, Él es maravilloso, Él es poderoso. Oh, bendito Dios. Oh, gracias, Espíritu Santo, por tu bondad, por tu misericordia. En el Getsemaní también nace la adoración. Y nace la adoración de un corazón rendido ante Dios. Y eso tiene poder para cambiar tu historia y tu destino. Porque fíjate que Él dice, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Cuando tú entiendes que el Getsemaní es rendición, cuando tú entiendes que allí nace la verdadera adoración, eso tiene un sonido único delante del Padre. Oh, aleluya. Y no es una costumbre dentro de una reunión, no, no, no. Es una adoración que va a salir de tu boca cuando tú la abres. No es simplemente una melodía que se pierde en el aire, sino una respuesta viva de alguien que pasó por Getsemaní, de alguien que fue alcanzado por la gracia, sostenido por la misericordia y levantado por Cristo. Aun cuando muchas cosas parecían demasiado pesadas para seguir caminando con fuerzas humanas. Amén. Oh, bendito Dios. Por eso, mientras otros tal vez miran, aleluya, desde la barrera, ven la gloria, pero no conocen la historia. Oh, aleluya, porque ven la gloria, pero no saben por dónde tuviste que pasar. Acuérdate de esta prédica. Diga, yo pasé por el Getsemaní. Yo pasé por el Getsemaní porque antes de la prueba ya yo había orado, ya yo me había rendido, ya yo había clamado, ya yo había adorado. Oh, santo. De pronto otros miran cómo cantas bonito, cómo predicas o cómo llevas el mensaje. Si levantas las manos, si lloras,
cómo permaneces en silencio muchas veces, pero el Padre está mirando algo mucho más profundo que esa expresión externa, porque a Él nada de eso lo impresiona. Los movimientos no lo impresionan. Un corazón rendido es lo que impresiona al Padre. Oh bendito Dios, oh santo Dios de Israel, aquello que agrada al corazón de Dios, los que se acercan con verdad, con hambre, con gratitud y con rendición sincera. Y de pronto tú dirás, Señor, todavía estoy en proceso, aunque todavía hay áreas que necesitas sanar, aunque todavía no tengas resuelto todo en esta vida delante de Dios. Y de pronto tú dirás, pero yo te quiero decir que en esta hora ha llegado el momento. Aunque tengas el alma cansada, aunque hayas venido a Getsemaní con pensamientos dando vueltas como ventilador viejo que no se apaga, o aunque hayas venido a Getsemaní con preocupaciones familiares o con luchas internas, con procesos que te han hecho respirar hondo más de una vez o situaciones que solo tú y Dios conocen. Pero aún así, yo quiero dejarte claro en esta noche que hay algo poderoso que ocurre cuando tú decides ir al Getsemaní y velar por lo menos una hora. Cuando tú decides adorar en medio de todo eso, porque no siempre, aleluya, se va a hacer como el diablo quiere. Se va a hacer la voluntad de Dios, porque la adoración y la oración lo cambian todo. Cambiarán todo lo que está alrededor de ti. Y muchas veces comienza cambiando lo que te está ocurriendo dentro de ti, hasta que tu espíritu recuerde que el trono sigue allí y que Cristo también está allí y que Él sigue reinando y que el Espíritu Santo sigue siendo suficiente para sostenerte. Aún más profundo, eh, la Biblia dice que Jesús aceptó la voluntad del Padre por tus pecados y por mis pecados. Un cordero sin defecto, perfecto, porque Él era perfecto en todo. Jesús no merecía, pero fíjate, Él pidió que se hiciera la voluntad de Dios y que prevaleciera la voluntad del Padre sobre su voluntad. Nosotros muchas veces queremos muchas cosas, pero debemos preguntarnos, ¿es la voluntad de Dios? ¿O queremos tener a personas en nuestras vidas? Y aún en eso, pastora, claro que sí. ¿Será que esta persona está allí y me conviene? ¿O necesito entrar al Getsemaní? Por eso tú y yo tenemos que caminar mirándolo a Él. Y cuando esas lágrimas salen, son como canción en el trono de Dios. Por eso es que Él dice que esas lágrimas, cuando nosotros nos humillamos y nos rendimos, no caen al piso, sino en la redoma de Él, porque Él las toma, porque vio que eran sinceras. El Getsemaní fue sincero. Así que no menosprecies las lágrimas de otro. Oh bendito Dios, porque eso puede ser la canción más poderosa elevada al trono de Dios. Con la voz más fuerte, porque nació de un corazón que decidió creer, que decidió rendirse, cuando todo por dentro quería apagarse. Y sabes, allí es donde el Padre recibe ese sonido como perfume, como altar, como sacrificio vivo, como lo dice Romanos 12. Y nos recuerda que nosotros nos presentamos delante de Él como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y que ese debe ser nuestro culto. Rendición, iglesia. Eso significa, ¿verdad? Que no hay límites, que no necesitas una música física, pero sí necesitas rendirte delante de Dios, entrando a ese Getsemaní. Así que dile, Señor, hoy vengo delante de ti
no como quien está tratando de impresionarte o de impresionar a alguien. Hoy vengo porque, Padre, necesito una versión real de mí frente a ti. No una actuación espiritual con cara de que todo está perfecto, cuando muchas cosas están pidiendo auxilio, como si el alma estuviera tocando una corneta en medio del tráfico. Dile, vengo dispuesta a rendirme delante de ti. Vengo con las cargas, pero no puedo llevártelas igual. Aún vengo con preguntas, pero permitiendo que tu presencia ordene mis pensamientos. Vengo con un corazón abierto porque el Espíritu Santo no desprecia al quebrantado que se acerca con sinceridad. Oh, bendito Dios. Dile, hoy siento rendirme de una manera genuina y sincera, y que todo aquello que se había enfriado, que todo aquello que me había hecho perder el gozo, que todo aquello que estaba cantando como por costumbre y que ya me había acostumbrado, no es tu presencia real en mi vida. Vamos, este es el momento. Díselo, díselo, díselo. Este es el momento. Oh, aleluya. Y sé que te releve, Kende. Gracias, Jesús. Tú eres Dios bueno. Tú eres maravilloso. Gracias por tu palabra. Gracias por ayudarme hasta aquí, Señor. Gracias, Señor, porque aún a mí me confrontas. Gracias, Señor amado, porque no quiero que me vean como un juez o como la más espiritual o la súper espiritual, mi reino. Esa no es la intención, Señor. Oh, Padre amado, aquí estoy yo también delante de ti. Yo también necesito rendirme y menguar más delante de tu presencia, Señor. Yo quiero, Señor, rendirme en ese Getsemaní. Oh, bendito Dios, y que me ayudes a mantenerme allí, primero entendiendo que debo rendirme al que todo lo hace posible, al Dios que es bueno, al que me escucha. Rendirme, Señor, y entender, bendito Dios, que tú eres bueno y que la rendición de mi vida en tu presencia va a traer victoria no solo a mi vida, sino a mi casa y a mi parentela. Señor, creemos, oh bendito Dios, que tú eres bueno, fiel y misericordioso. Oh bendito Dios, gracias. Gracias, Señor. Padre, yo te pido, Señor, en esta hora, que sea usted, Señor amado,